En este emocionante episodio exploramos la fascinante cultura laosiana al visitar la factoría del señor Vieng, un apasionado agricultor experto en café y té. A través de su sabiduría descubrimos cómo las generaciones han mantenido viva esta antigua y sólida tradición, arraigada en el núcleo de la cultura lao, la unión familiar. Empecemos. En Laos son los gallos que te despiertan a las 5 o a las 6 de la mañana. Y al despertar del gallo, aquí estamos. Vamos a despedirnos una vez más de un sitio maravilloso, una experiencia nueva y muy humana y una naturaleza increíble. Y me quiero dirigir hacia Pak Se para encontrar a un señor Vieng, que me han hablado de él, que tiene una cultivación de café y me atrae mucho la idea de visitarle. Me gusta mucho esto, llegar a un sitio nuevo, hacerme amigo del lugar, encontrar una gasolinera, un sitio para dormir seguro, buen sitio para comer, conocer gente nueva y empezar a construir relaciones. Y al día siguiente o después de 2 o 3 días me voy para volver a encontrar un sitio nuevo y repetir ese patrón. Es interesante, cada lugar donde llego a Laos es una experiencia totalmente nueva, interesante y fácil, tengo que decir. Laos me lo pone fácil para gestionar todas esas cosas. Parece que está hecho para eso. Os recomiendo venir a viajar a Laos, amigos y amigas. Me han hablado bien de un señor Vieng, Mr. Vieng, que tiene una plantación de café y no estoy seguro si de té también. Está a menos de 1 hora de aquí, en camino de Pak Se, y así cerramos el circuito grande, este look maravilloso con la moto. Vamos, que nos espera la carretera. Llegado, amigos, efectivamente esto se llama Mr. Vieng Family Farm, la factoría de la familia del señor Vieng. Me habían hablado de ese señor. Aquí cuando llegáis os dan la bienvenida de esa manera y se ve que aparte de la plantación de café tienen también producción de textiles. Y aquí donde veis Katú, handmade tattoo, Katú. Igual que ayer estuvimos visitando la casa de nuestro amigo, es una etnia minoritaria que se llama Katú. Entonces aquí también la familia debe ser de esa etnia. Os muestro aquí alrededor un poquito. Esa es la entrada. Aquí está el aparcamiento donde está nuestra moto. Y aquí hay una entradita. Ahí dentro acabo de pedir ahora un té, que no he tomado nada aún.
acaba de ofrecer un té verde delicioso cultivado por ellos y estos frutos secos también riquísimos. Acabo de conocer al señor Bien, una persona muy amable. De aquí a poco lo veréis, os lo presentaré. Me ha dicho que tiene que alejarse unos 20-30 minutos y mientras me estoy tomando ese té delicioso. Y en esta cabaña que veis, la gente va tomando café y los tés que ellos producen aquí. Es un ambiente muy agradable y huele muy rico a café. Yo tengo que decir que no soy un amante del café. Amo el olor, pero nunca he tomado café porque normalmente me sienta mal y al estómago. Pero me encanta el olor. Hay un olor precioso aquí. Tenéis que olerlo. Así que vamos siguiendo tomando un tecito hasta que venga el señor Bien. Y tengo mucha curiosidad por saber lo que nos va a explicar. Seguro que muchísimas cosas interesantes. Los laosianos viven básicamente de la agricultura, de lo que ellos pueden hacer en sus tierras. Aparte del arroz, muchas más cosas. Y gente como el señor Bien o el señor Sam de ayer, etcétera, etcétera, mucha gente que está encontrando, trata de buscar unas herramientas, aprovechar al máximo lo que ellos saben y tienen para también crear un método de sobrevivencia. Por ejemplo, tienes un tractor como ayer, pues puede hacer un giro con el tractor por tu campo y la gente te aporta algo de dinero. O tiene una plantación de café, puede dar una demostración, una información sobre esa actividad y puedes aportar algo de dinero, etcétera, etcétera. Los laosianos que estoy viendo por aquí se busca la vida de esa manera y me parece muy honrada e interesante. Nos dice el señor Bien que cultivan café, cacahuete, maíz, té y según la época lo cultivan y lo recogen. Te parece que hay semilla macho y semilla hembra y hay que juntar las dos para hacer un buen café. Dice que probemos una semilla y probar la calidad del café. No sé. El sabor es bueno, pero no sé definir. Es como los especialistas de vino, ¿no? Que prueban el vino y dicen, ese vino tiene un sabor, un ataque, un paladar. Vuelvo a ser un experto. You know what? I love the taste, but I don't drink never because I don't know, my stomach don't like the taste. Yeah, I understand. Yeah, I know. You don't drink coffee, you like coffee, but you want to know the information, you want to know story. Exacto. Yeah. Así que dependiendo del tipo de café, se supone que hay dos aquí. Se puede tardar 2 o 3 años para hacer un cultivo y recoger el café. Es un proceso muy largo, muy fatigoso también. Fijaros que solo para almacenarlo, para hacerlo polvo, lo hace de esa manera con el pie. Imaginar horas. Y ese es solo una pequeña parte del proceso. Qué difícil el proceso de quitar la piel de la semilla. O sea, el señor Bien está haciendo un movimiento artístico, diríamos, muy específico, que aprendió durante muchos años, dijo que le costó muchísimo aprender. Y la semilla va en el cubo, que digo, la piel va en el cubo y la semilla se queda dentro esta cesta que tiene en la mano. Maravilloso. Esas son tradiciones muy, muy antiguas. Son muchas generaciones detrás del señor Bien que le han enseñado. Es un gran sabio y amante del café. Increíble. Y me dijo que su mujer no toma café. Es muy simpático. Dijo que él trabaja todo el día y luego su mujer no bebe ni una taza de café. Hace unos años atrás lo hacía manualmente de esa manera, con ese sartén encima del fuego, moviéndolo.
esa manera para tostar el café, pero ahora usa esa máquina, así que tarda mucho menos. El señor Vieng habla muy bien inglés, con su acento, y habla muy rápido. Y con tanta información, la verdad que me cuesta mucho entender todo el proceso. Estoy tratando de captar los procesos quizás más fáciles de entender. Yo sigo al señor Vieng y me lleva al mundo de la sabiduría. Él vive aquí. Se le ve un hombre muy feliz. Tiene tanto amor y pasión por el café que le encanta, pues disfruta mucho, se le nota. Lo estáis viendo. Pues compartir su sabiduría. Que más me despierta curiosidad, admiración y sorpresa es la pasión con la cual él transmite su sabiduría. Es un gran amante del cultivo en general y es un hombre que le gusta investigar, es un investigador. De vez en cuando prueba plantas nuevas durante unos años y aprende cosas nuevas. Esa es la planta de té que hemos tomado hace poco. Dice que es la misma planta para té verde y té blanco. Y la distinta tipología de té depende del procedimiento que se desarrolla después. Me estaba comentando ahora que él fuma tabaco en las hojas del café, que es mucho mejor que el papel. Estas plantas hay que cuidarla de un montón de tipología de animalitos, insectos. En ese caso nos mostraba cómo las hormigas rojas tratan de matar las hojas. Entonces él quema esas hojas y tiene que tener cuidado constantemente de la plantación. Mucho trabajo. Encima con insectos que quieren matar tu trabajo. You eat? No, sorry. Go on, Charlie. You will. Someone They're still try. alive. Sue will. Okay, I'll I'll try try. it. La verdad que las hormigas rojas tienen un sabor a limón, es cítrico. Dice que es muy bueno comerlo, de vez en cuando, no mucho. Cada día un poquito, porque aleja de los serpientes, dice. Así que ahora me he quedado más tranquilo, porque los serpientes es un animal interesante, pero prefiero alejarlo. Hoy las hormigas me han gustado. Mira que yo estaba un poco reacio a esas cosas, pero la verdad que buen sabor. Me estaba comentando ahora que llevan unos 30 años con la electricidad aquí. De hecho, aquí justo en su terreno tiene una de esas torres de metal bastante feo de ver, pero dice que le ayuda muchísimo la electricidad en el trabajo y a todos los pueblos alrededor. Desde el principio del año 90 que tiene la luz aquí. Nos está llevando ahora a conocer sus primos que producen textiles, del arte textiles, que es milenario. Había hecho un estudio en mi documental sobre ese arte que lo encontramos por todo el país. Chao, Sunyan. Sulian. Esas telas la tratan de vender. Prácticamente este arte lo practican las mujeres. Y él hizo una broma de que los maridos estaban justo allí tumbados durmiendo mientras las mujeres están trabajando. Pero dice que normalmente no es así. Y esas mujeres eran las primas del señor Vieng. Viven todos juntos. Cut also. Ha, cut also.
Not bad, no. Not the bad one. Not on the same taste, but what technique you would like you can. Parece que otra actividad del señor Bien es fumar en una pipa de agua con azúcar y le pone tabaco. Se ve bastante fuerte como cosas, pero le gusta. Bueno, esa es la familia de nuestro amigo Bien. Son todos primos, sobrinos, son mucha gente. Y trabajan en todas esas casitas que hemos visto por aquí y cultivan y trabajan juntos. Así que tenía mucha ilusión de salir en el vídeo, así que si quieres decir algo, go. Más allá del aprendizaje que el señor Bien nos ha explicado hoy, que es muy difícil o casi imposible entender absolutamente todo el proceso, lo que me ha gustado y aprendido hoy y disfrutado mucho es de la energía, de la pasión con la cual él quería pues mostrarnos su sabiduría, su cultura y una tradición milenaria, centenaria y milenaria. Estamos hablando de muchas generaciones de vidas pues entregada a esto, y es muy bello que han podido mantener tanta belleza. A la base hay mucha cantidad de trabajo, pero con el soporte de la familia. Aquí la familia es el centro de la cultura laos, y si no fuera por eso yo creo que no se podría mantener de ese tipo. Estamos hablando de una cantidad de trabajo inmenso, y mucha pasión y mucha creencia, ¿no? Mucho credo. Eso es lo que más me ha transmitido el señor Bien hoy, aunque claro, yo no podía explicaros ahora mismo a través del vídeo ni verbalmente cómo se produce el café, ¿no? He intuido muchas cosas, por eso casi es lo de menos. Necesitaría mucho tiempo junto a él para entender todo el procedimiento. Ha sido muy bonito, muy interesante, me ha encantado conocerle, es una persona muy amable y hay mucha armonía por aquí. Como siempre en Laos, donde estamos viajando, amigos y amigas, vamos a encontrar eso. Eso es Laos. Es como una gran alma autónoma que se mantiene así fuera del tiempo. Así que ahora creo que me voy a despedir del señor Bien. Cogeré la moto y me acercaré a Pak Se, allí donde hoy cerramos ese loop grande de esta zona maravillosa. Y pues chicos y chicas, decirme, comentar debajo del vídeo qué os ha parecido la experiencia, qué os ha transmitido esa familia, ese episodio. Darme un buen like, pulgar para arriba, como siempre me ayuda muchísimo, a la plataforma de YouTube, buscarme en las redes sociales como Andar la Vida, compartir ese vídeo y los otros, y darle a la campanita para recibir mis notificaciones, que va a haber muchísima más aventura muy prontito. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.